Hola, qué bendiciones una vez más poder estar desde este canal trayendo una palabra de vida, de aliento. Gracias a Dios porque usa este ministerio para que muchas vidas también entiendan y vean los propósitos de Dios. Pues eso es lo que hemos querido con este ministerio y pues ya para empezar, para iniciar un nuevo año que iniciamos, un nuevo año en que el Señor nos tiene una vez más desde este medio trayendo una palabra pues para que ustedes sean edificados. Entonces pues vamos a iniciar, vamos a darle gracias a Dios por este día, por este nuevo año y que sea tocando y hablando a cada uno de sus corazones y sus vidas, así como habla a nuestro ministerio, a nuestra vida cada día. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad nuevamente que nos da, Señor, de volver, Señor, a traer una palabra, de venir, Señor, a traer un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza para cada persona que está allí al otro lado escuchando, viendo, Señor. Ayuda, Señor Jesús, a que esta palabra, Señor, sirva de sustento, Señor, sirva de alimento espiritual para cada una de las personas que escucha, Señor. Y que día a día, Señor, tú hables a su vida, a su corazón, Señor. Y aquellas personas que no te conocen o que se conectan por primera o segunda vez, Padre, habla a sus corazones, Señor. Muéstrales, Señor, que necesitan de una salvación, necesitan de un Salvador y necesitan de tu amor tan grande que has derramado, Señor Jesús, en la cruz. Y ese amor ha sido, Señor, tu Hijo Jesucristo en la cruz. Yo te doy gracias, Señor, por ese mensaje. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya iniciando, pues le vamos a prácticamente a poner en el nombre de este mensaje o el propósito por el cual llamamos este mensaje es hablar de las recompensas que tenemos en Dios, en Cristo Jesús. Entonces, esas recompensas, pues vamos a hablar hoy a todo de lo que se trata de las recompensas de Dios, que Dios tiene para sus hijos y para cada persona que le acepta o quiere venir a Él. Entonces, empezando, quiero ir a un versículo que está allí, porque el Señor prácticamente desde el comienzo hasta el final de este libro maravilloso que es la palabra de Dios, nos habla y nos muestra realmente qué es lo que necesitamos nosotros y cómo Él premia también a aquellas personas que deciden acudir a Él y deciden verdaderamente empezar una vida con Cristo. Entonces, voy a ir allí a Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12, miremos lo que nos dice acá. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y el 13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, Él está invitando, le está diciendo a cada persona que Él va a venir pronto y que va a venir con un galardón. Y esto es lo que yo prácticamente me quiero enfocar en los galardones o en el galardón, en esa recompensa. Entonces, allí diríamos, bueno, ¿qué es una recompensa o qué es un galardón? Y pues nosotros sabemos y prácticamente desde la antigüedad los griegos hacían muchas carreras y hacían muchas competencias. De allí prácticamente es donde nacen los Juegos Olímpicos y ellos daban una corona, un galardón a aquel atleta que prácticamente ganaba la carrera. Pero eran muchos los que concursaban, muchos los que prácticamente participaban en estas competencias. ¿Y cuál era el galardón o cuál era la corona? Era una corona de olivo. Y acordémonos que nuestro Señor Jesucristo también fue coronado aquí en la tierra. Lo coronaron allí los romanos cuando lo crucificaron y le pusieron una corona de espinas. Entonces, debido a esa corona y gracias a esa corona, ahora podemos nosotros también tener coronas o obtener premios, obtener galardones, gracias a ese primer premio que nos dio el Señor Jesucristo, que fue su corona, que fue coronado, pero con una corona de espinas. Entonces, me voy a trazar un poquitico aquí en el versículo 22:7, miremos lo que nos dice de Apocalipsis. Dice, he aquí vengo pronto. O sea, lo dice el Señor, el mismo Señor Jesucristo que le estaba dando esa revelación al apóstol Juan. Le dice, bienaventurado todo el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me voy a saltar ahora al 11. Mire lo que sigue diciendo en el 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía.
Entonces aquí está dando la invitación a aquellos que tal vez quieren seguir en su cuento, en su filosofía, en su pensamiento. Si quiere seguir siendo injusto y no venir a Él para que sea justo, pues siga siendo injusto, ¿cierto? Dice, siguen siendo justos todavía. El que quiere ser inmundo, el que es inmundo, pues sea inmundo todavía, porque no ha sido limpiado por la sangre del Cordero, entonces no ha podido ser limpio. Y dice también, el que es justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Aquellos que estamos apartados, aquellos que realmente un día quisimos recibir a Cristo como Señor y Salvador, Él nos justificó y ahora no nos ve como ve de pronto al mundo que aún no ha acudido a Él, a ese que dice que sea injusto o que sea inmundo. Él no nos ve ahora así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Santificarnos y seguirnos santificando. Y santificándose a través de esa palabra, a través de creer en Él, a través de que a pesar de las circunstancias y las pruebas, las necesidades, poder seguir insistiendo, seguir trabajando para que esa obra en nosotros siga yendo adelante. Entonces aquí dice aquí tengo una nota, dice, todo lo que haces hoy tendrá repercusión en la eternidad. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces aquí está diciendo que todo tendrá, como decir, un fruto, o efectivamente lo que uno siembre, eso es lo que va a cosechar. No sé si usted acudió un día a Cristo, acudió realmente a que fuese perdonado por sus pecados y ahora pertenece a la familia de Dios, ahora es un hijo de Dios, tiene que seguir santificándose, apartándose del pecado, apartándose del mundo, de la carne, de todo lo que nos lleva realmente a ir en contra de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Entonces, en 2 Corintios 5:10, quiero ir a 2 Corintios 5:10, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo presente, sea bueno o sea malo. Entonces, tenemos que compadecer ante un tribunal nosotros como hijos de Dios, porque tenemos que, nuestras obras tienen que ser recompensadas, premiadas, o también tienen que prácticamente ser quitadas. Entonces, esa es la manera como el Señor va a recompensar. Y para nosotros los hijos de Dios, pues sabemos que en la obra del Señor, en la viña del Señor, pues hay muchas cosas, ¿no? Todos no tenemos los mismos dones, todos no tenemos el mismo fruto del Espíritu desarrollado en nosotros a la misma manera, pues asimismo también van a ser unos recompensados más que otros. Cierto hombre un día dijo, un líder espiritual, le preguntaron, era un hombre de mucha fama, y le preguntaron allí en Inglaterra, y le preguntaron que él qué pensaba de su contrincante, porque para el mundo piensa que nosotros los hijos de Dios somos contrincantes unos con otros, o porque pertenecemos a un grupo doctrinal y otro a otro, entonces ya piensa que estamos en rivalidad, pero eso no debe ser así. Entonces le preguntaron que qué pensaba de tal predicador, que también era muy famoso igual que él, que si iba a estar en el cielo, cuando él llegara al cielo, que si iba a estar allí. Digo, no, yo no creo que él va a estar allí. Y todo el mundo se sorprendió y eso empezaron a tomarle fotos y como a mirar a ver qué era la respuesta o qué era lo que él iba a decir. Digo, yo no creo que él vaya a estar en el cielo, porque a veces unos tenemos unas recompensas más altas que otros, y tal vez mi consiervo o mi hermano va a estar en una posición más alta que la mía, entonces no nos vamos de pronto a estar relacionando continuamente. Entonces todo el mundo pensaba que él iba a hablar mal de ese otro predicador, pero le estaba poniendo en estima, en una parte más alta. Y así es, porque en el cielo unos van a ser más galardonados que otros, unos van a estar más cerca de Cristo que otros. Entonces allí es donde tiene que estar nuestra motivación para ver en qué sitio o a qué lado o de qué manera vamos a estar allí arriba con Cristo. Primera de Corintios 3:13, miremos allí, Primera de Corintios 3:13 lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra es muy hermosa y se interpreta ella misma, dice 13, dice acá, voy a leerla desde el 12, dice acá, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, dice el 14,
La obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí ya nos vamos metiendo más adentro y vamos mirando que esas recompensas o esa obra que va a ser calificada es la obra después de ser salvo. Es una obra porque ya somos hijos de Dios y ya toda obra que hagamos la vamos a hacer enfocados en agradar a Cristo, en agradar a nuestro Señor. Entonces dice que la obra de cada uno, ¿cierto?, se hará manifiesta, porque el fuego la probará. Entonces, si hay alguna obra que nosotros estemos haciendo que no vaya de acuerdo, que sea por de pronto van a gloriar nosotros o enfocada un enfoque que nos lleve a Cristo, pues esa obra va a ser quemada. Va a ser como el heno, la hojarasca o la madera que se quema tan fácil con el fuego. Pero si esa obra es preciosa, esa obra va enfocada en Cristo, esa obra va enfocada en ese ministerio que nos vino a dejar el Señor Jesucristo, dice que esa obra permanecerá. Y la compara con el oro y con las piedras preciosas, porque es algo que tiene valor. Es algo que va a permanecer a pesar de los tiempos, esa obra va a permanecer. Entonces dice acá que así como por fuego, dice, si él mismo será salvo. O sea, la salvación no se pierde por obras, ni se gana por obras. Y ahí es donde quiero ir allí a Efesios 2. Allí está en Efesios 2. Vamos a mirar, Efesios 2, 8. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de 8 al 10. Dice acá, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas fueron las obras que el Señor, desde el principio, desde que nos creó, Él quería que fuésemos así, unos hombres justos, unos hombres que lleváramos prácticamente buenas obras, y así mismo glorificar a nuestro Dios, porque si Él es bueno, nosotros tenemos que ser buenos. Si Él es santo, nosotros nos tenemos que santificar también igualmente que Él. Entonces aquí es donde vemos que dice que esa obra permanecerá, ¿cierto? Permanecerá. Entonces, ¿cuál será la recompensa del cristiano? ¿O cómo llegaremos a tener esa recompensa nosotros los cristianos? Pues dice que el reino de Dios, allí hablando del Señor en Mateo 6, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿cierto? Que ese reino tiene muchas cosas, muchos premios, muchos galardones para aquellos que obedezcan, para aquellos que estén metidos en ese reino y que hagan la obra del Señor. Entonces, el reino de Dios es su recompensa. Entonces, Mateo, allí dice Mateo, mira Mateo 5, miremos desde el versículo 3, dice acá, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue ahí diciendo bienaventurados, bienaventurados, pero me quiero enfocar también en el 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice el 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí pues nos nombra una serie de bienaventuranzas para aquellos que realmente quieren vivir en el reino, gozarse en el reino. Y todas estas son obras de bienaventurados, cada uno de los hombres. Bienaventurado es doblemente bendecido, una bendición suprema sobre cada uno de ellos. Entonces, a veces recibimos, sí, bendiciones materiales, bendiciones espirituales, sentimentales, muchas bendiciones que tenemos nosotros los hijos de Dios, pero entonces que esta sea una obra para que nosotros la enfoquemos en Cristo Jesús. Entonces dice, la recompensa del cristiano es mayor que ninguna otra, porque hay muchos que en este mundo tienen muchas recompensas, muchos premios. Podemos ver de pronto la recompensa de aquel que sigue una carrera, puede ser de derecho, puede ser una carrera de arquitecto, y debido a ese estudio, a que se quemaron un tiempo allí entre libros, entre cuadernos, y estudiaron, pues esos años que duraron estudiando les sirvió como una recompensa, fue llegar a ser profesionales, llegar a tener un buen trabajo, llegar a tener una buena familia, buenas cosas, tal vez materiales, pero realmente la recompensa del cristiano va mucho más allá,
va mucho más por encima de una recompensa aquí terrenal. Entonces, por eso era que el Señor lo quería comparar allí en Mateo 6, y lo mismo allí en Mateo 6:33, que nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios, nos estamos enfocando en las cosas de Dios, y asimismo el Señor va a empezar a añadir esas cosas que aparentemente son materiales, que las necesitamos para vivir en esta tierra, pero realmente llegará el momento que no las vamos a necesitar más, porque vamos a estar allí con el Señor, y allí en el Señor vamos a tener unos galardones, unas recompensas aún ciertamente más grandes. Entonces es mayor la recompensa de los hombres que puedan, de lo que los hombres nos puedan ofrecer. Dice, ciertamente es mayor las recompensas que el pecado también pueda ofrecernos. En este mundo tenemos pecado, muchos placeres, muchas cosas que los hombres podemos meternos o prácticamente caer en esas tentaciones, pero eso a la final no va a llevar ninguna recompensa. La recompensa que va a llevar simplemente es que vamos a sembrar lo que cosechamos, dice la palabra de Dios. Y si yo siembro cosas malas, pues voy a cosechar algo malo. Si siembro cosas buenas, voy a cosechar cosas buenas. Entonces, como lo había dicho al principio, esto no quiere decir que porque tenemos nuestra salvación ya segura, entonces vamos a vivir desordenadamente y no, tenemos que probar todo lo que hay en esta tierra, porque ya nos vamos a ir y entonces aquí sería una persona y estaría demostrando que aún no ha nacido de nuevo, que aún no es un hijo de Dios, o que aún no le importa el reino de Dios. Entonces allí vamos a ver el verdadero creyente. Si se santifica, así como veíamos en esta palabra en Apocalipsis al principio, el que es justo, sea justo, el que sea inmundo todavía. O sea, el Señor nos está dando un libre albedrío, que cada uno de nosotros escojamos qué queremos. Queremos seguir realmente al Señor de acuerdo a su propósito, a su voluntad, y de acuerdo o enfocados en esos galardones, en esa meta que tenemos allá arriba en el cielo, o lo queremos hacer simplemente para vivir aquí en esta tierra en placeres, en inmundicia y en cosas que no nos van a llevar y no nos van a dar ningún fruto más adelante, sino ese fruto ya va a ser de un castigo eterno. Entonces allí es donde tenemos que empezar a comparar y realmente saber qué son las recompensas, y de acuerdo a esas recompensas también vamos a tener en el cielo mayores galardones, porque el Señor lo quiere, nos da recompensas terrenales, pero al mismo tiempo también tiene unas celestiales, pero valen más las celestiales que las terrenales. Entonces el mayor, aquí tengo escrito, dice, el mayor regalo que cualquier padre le haya dado a su hijo, ¿cuál va a ser? Entonces uno como padre siempre tiene que enfocarse, y de pronto yo estoy hablando de un padre que sea creyente, de enfocarse en sus hijos, que primeramente conozcan al Señor, para que su vida vaya de acuerdo o enfocada en lo que Dios quiere. Y así mismo el Señor desde muy pequeño lo va a empezar a guiar. El mismo Padre lo va a guiar hasta que tenga conocimiento del Señor. Cuando tenga el conocimiento del Señor, ya va a tener una relación íntima con el Señor y va a empezar una vida entera dedicada y obrando para el Señor. Entonces aquí es donde los padres tenemos mucha responsabilidad en eso, y enfocar a nuestros hijos desde pequeños que tengan temor a Dios, que tengan realmente el enfoque hacia Dios, y todas las cosas, como dice Mateo 6:33, les serán añadidas. Y al igualmente también llenarlo de valores y de propósitos en su vida, que esos propósitos van de acuerdo a Dios. Entonces el que enseña a un hijo primeramente a temer a Dios, pues tendrá el resto de cosas. Si se enfocan en una carrera o si se enfocan en un trabajo que sea de bendición, pues ellos mismos van a obtener fruto. Eso nos lo dice el Salmo 127, ¿cierto? Que nuestros hijos son como esas flechas que el valiente dispara. Entonces, aquella donde lo dispare, pues allí va a llegar su hijo. Si lo dispara bien alto, pues allá va a llegar bien alto, pero enfocado siempre de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo, a su palabra, nos ha mostrado. Entonces, es mayor que cualquier regalo físico que Dios jamás haya concedido a su creación. Esos galardones y ese enfoque que nosotros le damos a nuestros hijos es mayor que cualquier cosa que le podamos dar, el temor a Dios. Y cuando temen a Dios, cuando se enfocan en Dios, van aunque van a vivir, porque dice en la palabra de Dios que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo, asimismo ellos también van a vencer.
ellos también van a ser unos vencedores. Y nosotros les vamos a hacer ejemplo y nosotros vamos como padres a guiarlos y a guiarlos, que en lo espiritual vale más que cualquier otra cosa que pueda ofrecer este mundo, la carne, el pecado. Entonces aquí es donde van ellos a empezar a ver que todas las cosas van de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿cuáles serían los tesoros según Mateo, los que podemos nosotros obtener? Esos tesoros están en el cielo, y esos tesoros y esas recompensas las vamos a buscar en santidad, enfocándonos en Cristo. Dice, Jesús insistía que buscáramos este tesoro más que cualquier otra cosa. Si lo hacemos, recibiremos la recompensa de la corona gloriosa de la vida. Entonces vamos a obtener una buena vida, y esa buena vida va a empezar no allí en el cielo, sino va a empezar desde acá, desde la tierra. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo, en el momento en que decidimos caminar con Él, empiezan las bendiciones, empieza esa vida, una nueva vida. Por eso es que el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, porque si nacíamos de nuevo, era la manera como empezamos una nueva vida. Entonces, quiero ir allá a mirar en 1 Corintios 9:24, vemos lo que decía el apóstol Pablo acerca de lo que podemos obtener en Cristo. 1 Corintios 9:24. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice acá: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice el 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, acordémonos de que así mismo, y Pablo lo comparaba o lo compara en este texto con el atleta. Entonces, ¿qué hace un atleta? Un atleta se prepara, digamos, de un futbolista, un basquetbolista, una persona que quiere participar de los Juegos Olímpicos. Ellos tienen que tener una preparación, ellos tienen que guardarse, ellos no tienen que tomar ciertas bebidas, no tienen que tomar cierto alimento, porque tienen que guardarse, tienen que su cuerpo físico estarlo ejercitando y estar prácticamente preparado para el día de la competencia. Y ese día se va a definir realmente si trabajó, si hizo bien las cosas o si fracasó en lo que había hecho. Así lo mismo dice y lo compara el apóstol Pablo, que esto es una carrera. Y dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que luchar por recibir una corona, ¿cierto? Que es una corona incorruptible. Y para cada cristiano tenemos 5 coronas. Cada uno de nosotros podemos ganar 5 coronas. En el momento en que recibimos a Cristo y esa corona, prácticamente Él la ganó por nosotros, solamente lo que hacemos es recibir ese premio, porque Él fue el que hizo esa obra y fue la primera, la corona de la salvación. Él nos dio una salvación. Esa corona de la salvación la vamos a obtener cada uno de los que decidamos realmente vivir para Cristo, deseamos realmente hacer las cosas para Él. Entonces, así como dice que de todo se abstiene, entonces aquellos hombres se abstenían, o los hombres que son atletas, deportistas, se abstienen de muchas cosas, y con el propósito de que sus cuerpos estén bien ejercitados, que físicamente estén bien fortalecidos, y asimismo recibir esos galardones y recibir ese premio. Y dice que ellos luchaban por una corona incorruptible. Imagínense, en ese tiempo de Pablo, recibían una corona de laurel. Ellos peleaban para recibir una corona de laurel. Hoy en día pues ya se ha prácticamente colocado más valor a esta corona, y algunos reciben coronas o premios que ya son de oro, plata o bronce, de acuerdo al nivel o el premio que se les esté dando, de acuerdo al nivel en la cual hayan llegado a su meta o a su etapa. Entonces aquí nosotros vamos a ver que nosotros también tenemos coronas, y de acuerdo a esas 5 coronas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, están ahí a disposición de nosotros. Entonces, de acuerdo a cada una de esas coronas, nosotros vamos a irlas ganando en el recorrido de esta vida, porque somos peregrinos y estamos como en una batalla. Estamos aquí como atletas, ¿cierto? Corriendo, ejercitándonos, pero hablándolo espiritualmente, fortaleciendo nuestra vida,
conociendo más de la palabra, más de Cristo y haciendo que estas cosas llenen nuestra vida, nos fortalezcan espiritualmente y lleguemos realmente un día a reclamar esa corona allí delante de nuestro Señor. Entonces dice acá Pablo, diciendo en el 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como el que golpea al aire. O sea, no lo está haciendo para que parezca algo vano. No le sirvió de nada haber hecho esto o lo otro. Él no dice que golpea el aire, sino él lo está haciendo es con un propósito y con realmente un enfoque en Dios, un enfoque espiritual. Dice acá, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo, venga a ser eliminado. Aquí muchos targiversan este versículo y dicen, vea, sí ve que la salvación se pierde, pero él no está hablando de eso, él está hablando de recompensas. Acordemos de las recompensas empezamos hablando, eran obras que se hacían, obras. Entonces, por obras no ganamos la salvación, por obras no la perdemos. Entonces, asimismo él está hablando de que viene a ser eliminado en cuestión de esa carrera que lleva, o en cuestión de perder ese premio, ese galardón. Entonces, si nosotros estamos marchando y queremos ese galardón y desfallecemos o en el momento nos retiramos, así como un deportista se puede retirar de la etapa o en el momento lo vio muy difícil y no insistió, sino que se retiró, no pudo más, entonces aquí perdió su galardón, perdió su corona, perdió todo lo que de pronto por lo que se había entrenado, ejercitado durante mucho tiempo, perdió esta corona. Entonces nosotros tenemos 5 coronas, 5 recompensas. Allí en Primera de Pedro, fijémonos allí en Primera de Pedro también nos habla Pedro de lo que realmente el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces dice acá que Pedro nos dice que tenemos una herencia en Primera de Pedro, versículos 1, 3 y 4, o capítulo 1, versículos 3 y 4, dice acá, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, aquí nos habla de esa salvación, ¿cierto? De esa corona de la salvación que ya obtuvimos por medio de Jesucristo. Y dice que esto es una herencia. Qué maravilloso es tener una herencia en los cielos. Y esa herencia está allí con Cristo Jesús. Esa herencia está reservada para cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Y dice, por una herencia incorruptible, miren las palabras que él usa, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿cierto? Reservada en los cielos para nosotros. Allí está el galardón, allí está realmente la recompensa que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Entonces, enfoquémonos en recibir, en querer aceptar y querer vivir para poder ganar todas estas coronas. Entonces dice que tenemos una herencia. Quiero ir allí a Hebreos, en Hebreos, más atrasito dice en Hebreos 6, miren lo que el Señor les decía, o el escritor de Hebreos les decía a los hebreos, precisamente, en el capítulo 6, versículos 9 al 12, dice así. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que ya no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿cómo es que vamos a heredar las promesas? Pues con la paciencia y la fe. A veces somos impacientes. Me recuerda esto a lo que hizo Abraham. Recuerden, hermanos o amigos o personas que nos escuchan, que Abraham, y esto ha dado mucho que hablar desde Abraham, cuando
el Señor le promete a Abraham allí, ¿cierto? Le da una promesa, le dice que va a tener un hijo y le promete que va a tener un hijo. Le da una promesa de que él va a ser padre de multitudes, aún siendo ya viejo, aún Sara siendo estéril, y le promete un hijo. Pero ¿qué hizo Abraham? Él se supone o se habla siempre de que Abraham es el padre de la fe y él tenía que creer, pero en determinado momento sucumbió, su fe se quebró. ¿Debido a qué? A las dos palabras que nos dice acá, la fe y la paciencia. Entonces tenemos que tener esa paciencia de que esa promesa va a llegar, de que lo que el Señor prometió, lo prometió. No sabemos cómo lo va a hacer. De pronto a veces se nubla nuestro pensamiento, se nubla de pronto eso que el Señor nos dice que nos va a dar o que nos prometió, y a veces no lo vemos, ¿cierto? Así hizo Abraham. Él le prometió un hijo, pero en determinado momento empezó a mirar o a pensar realmente, le puso razón o lógica a lo que el Señor le había dicho, y allí fue donde él perdió, porque le puso lógica, y al ponerle lógica se va perdiendo la fe. Entonces eso hizo, no creyó en la promesa que el Señor le había dado. ¿Y qué hizo? Embarazar a la sierva Agar, a la sierva de su esposa Sarai, y prácticamente él supuso, dijo, no, pues de pronto el Señor que me está prometiendo, el hijo que me está prometiendo el Señor, es a través de la sierva de mi esposa. De pronto no es directamente con mi esposa, sino con mi esposa. Lo supuso. Y supusieron los dos, o supuso él y ella, y miremos lo que realmente sucedió, que cuando llegó el hijo de la promesa, él había fallado, ¿cierto? 13 años después llegó el hijo de la promesa y Abraham ya había hecho, prácticamente había tomado su propia decisión aparte de la de Dios. Entonces aquí es donde vemos, y hoy en día podemos ver dos naciones divididas allí, tanto los árabes como los judíos, debido a que Abraham no supo esperar la promesa. Y entonces esto es lo que tenemos que hacer nosotros, y la palabra de Dios nos muestra que realmente tenemos que esperar. Realmente no nos tenemos que impacientar, sino esperar. Si Dios lo prometió y Dios lo quiere hacerlo, lo va a cumplir y lo va a hacer. Entonces, esas recompensas van a venir de acuerdo también al crecimiento de nuestra fe. Me recuerdo allí, donde en Tercera de Juan, donde el apóstol Juan le escribe, ¿cierto? Le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y así, de acuerdo a cómo vaya prosperando nuestra alma, nuestra vida, el Señor va a empezar a dar recompensas, premios, todas esas cosas que el Señor prometió, lo va a hacer. Entonces fijémonos que el Señor siempre guarda su promesa y siempre cumple su palabra. Entonces, no sé, aquella persona que nos esté mirando, que esté escuchando este audio, yo lo quiero invitar a usted que también haga parte de ese reino. Haga parte, dice en la palabra de Dios, que todos aquellos que le recibieron, Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué hablo de esto? ¿O por qué me nombro hijos de Dios? Porque no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han decidido recibir a Cristo en su corazón. Aquellos que verdaderamente han querido poner su vida a los pies del Señor. Porque todos, sí, hay muchas personas, y el mundo dice que Jesús vino y murió por el mundo. Pero no porque murió por el mundo ya todos son hijos de Dios, ¿no? Somos creación de Dios. Pero todos los que reciben esa promesa de fe, ese querer vivir para Cristo, Él va a ser, dice, más a todos los que le recibieron les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios. Entonces yo le quiero invitar a usted, si aún no es un hijo de Dios, si aún no es un creyente en Cristo, porque una cosa es ser creyente o creer en Cristo, otra cosa es creerle a Cristo o creerle al Señor. Entonces yo le invito a usted, que si no ha conocido al Señor, si alguna vez o nunca ha recibido a Jesús en su vida, en su corazón, simplemente le dé la oportunidad, háblale en su corazón a Jesús, dígale, yo quiero ser parte de ese reino. Yo quiero que me empieces a bendecir como hijo de Dios desde este momento en que te reciba. Y Él lo va a hacer, porque Él va a iniciar una obra en usted, la cual usted no se imagina. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que están preparadas para aquellos que le aman, para aquellos que deciden vivir para Cristo. Entonces yo le invito a usted, simplemente es usted arrepentirse de su pecado, reconocer que es pecador, reconocer que se ha equivocado y que no ha acudido nunca por medio de la fe a Cristo. Entonces yo lo invito
a que haga una simple oración, simplemente reconocer que nos equivocamos, que somos pecadores desde Adán. Todo el mundo es pecador desde Adán, que somos hijos o venimos de la descendencia de Adán y somos pecadores y necesitamos una restitución, necesitamos un perdón, una justificación, y eso no lo puede hacer sino solamente el Señor Jesucristo. Entonces yo lo invito, voy a hacer una oración, si usted quiere la repite con las mismas palabras, pensando en ellas y poniéndole su fe y su corazón y su alma para que vea lo que Cristo tiene para usted, lo que el Señor tiene para usted. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, porque a través de este mensaje me he podido dar cuenta de que soy un pecador y de que tú viniste a hacer una obra grande allí en la cruz del Calvario, a morir por mi pecado, y que ahora me justificas a través de esa muerte, a través de esa sangre derramada en la cruz. Ahora yo puedo ser salvo, ahora yo puedo venir a ti, Señor. Yo reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado y me arrepiento por eso. Ahora coloco mis pecados allí en la cruz del Calvario para que tú pagues por ellos y has pagado por ellos. Yo te doy gracias, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Empieza una obra nueva en mí. Te recibo como Señor y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted simplemente se arrepintió de su pecado y quiere venir a Cristo, le da la oportunidad de que Él entre en su vida. Dice en la palabra que he aquí, ¿cierto? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tendrá una intimidad, una relación nueva desde este momento con Cristo. Entonces yo le doy gracias a Dios por su vida, le doy gracias por esa decisión que usted ha podido tomar. Y empieza a leer la Escritura, empieza a darse cuenta, pídale al Señor discernimiento, dígale, yo quiero conocer tu palabra, quiero empezar una nueva vida. Y empieza allí a través de el libro de Juan. El libro de Juan es el libro del amor, y el libro donde nos habla allí de el Señor, cómo hizo su obra, o cómo ha hecho su obra en toda la humanidad. Entonces simplemente empiece la palabra, pídale al Espíritu Santo discernimiento y Él lo va a hacer. Entonces, ya para terminar voy a orar, voy a darle gracias al Señor por este mensaje y que esté aplicándolo a cada una de las vidas. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me diste, Señor, de traer un nuevo mensaje a este video, Señor, y que cada una de las personas que lo han visto, Señor, que lo están escuchando, que están obrando, Señor Jesús, tu Santo Espíritu en ellos, Señor. Ayúdalos ahora, Señor Jesús, a tomar, Señor, esa decisión, Señor. Ayúdalos, Señor, a que cada día, Señor, se vean edificados por tu palabra, Señor. A ti te doy gracias, Señor, te alabo, te bendigo. Y a cada hermano que se encuentra en dificultad, en prueba, Señor, yo te pido fortaleza para él, para que pueda heredar estas promesas, Señor, para que pueda obtener esas recompensas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por este mensaje, te alabo, te bendigo y glorifico tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.